Le damos la bienvenida a la mesa de paritarias de la fecha. Santiago Siri, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por estar presente. Santiago es fundador y presidente de Democracy OS Foundation, que es un proyecto de software de código abierto que busca facilitar la participación ciudadana. También fundador del partido La Red. ¿Y qué más sería importante sumar a una presentación tuya? Tuitero, Ajá. y ahora devenido en influencer que hace podcasts y columnas de radio y demás. Pero trato de no clasificarme mucho por los proyectos. Eso es muy neoliberal. Ok, lo vamos a tomar entonces para las próximas. Santiago, si tuvieras que explicarle a una persona que no está familiarizada y se cree alejada del área en el que te desarrollas, cuál es tu trabajo, cuál es tu profesión, ¿cómo se lo contarías? No, soy claramente una persona tecnológica que se dedica a la tecnología desde temprana edad. De oficio programador, siempre me gusta como tal vez subrayar que mi métier o mi tarea más operativa siempre ha sido, al menos históricamente, la programación, el desarrollo de sistemas. Pero bueno, lo que ha ocurrido con todo eso es que yo de chico quería hacer videojuegos y después, bueno, los sistemas han permeado toda la realidad. En los últimos años, desde un partido político hasta una criptomoneda, he hecho todo tipo de experimentos que se pueden hacer con software, porque está este dicho, ¿no? De que el software se está comiendo al mundo y creo que ya se lo comió hace rato. Y bueno, entonces muchas de las cosas que hace un programador hoy tienen bastante impacto en la sociedad. Da la sensación que al tratarse de cuestiones tecnológicas, manejadas de dispositivos, están alejadas un poco de Mm, la diaria mm. común, digamos. ¿Crees que es así o hay más nexos de los que creemos? No, yo creo que hoy todos convivimos con una supercomputadora metida adentro, comparado a lo que eran las máquinas que usábamos en los 90 o en los 2000 incluso. Es un cambio muy grande, la conectividad, damos por sentado un montón de cosas que hace 10, 15 años no existían. La brecha digital es una brecha mucho más generacional que socioeconómica. Esta es una época donde tal vez los que no están tan conectados son nuestros padres o nuestros abuelos, pero que la tecnología penetra prácticamente en todos los estratos sociales. Y la verdad es que es un momento, y ahora con la inteligencia artificial es un momento donde la apuesta se sigue doblando el potencial que tiene la tecnología y las áreas que toca, las disciplinas, todo se replantea en algún punto por estos instrumentos digitales. Y yo estoy prácticamente atrapado en ellos ya hace mucho tiempo. Me cuesta pensarme por fuera de todo eso. Sí, a mí me da la sensación de que cuando se llega a la conclusión de que la tecnología ya nos ha atravesado o el software se Ujú. comió al mundo, como vos bien dijiste, después surgen con la inteligencia artificial algunos pensamientos de que separa la inteligencia Mm, del ser humano. Y mm. eso me parece interesante porque deja de ser una cualidad humana la inteligencia y se lleva a esta famosa inteligencia artificial que va a hacer todo. Eso que vos decís para mí es como la noticia más importante del mundo en este momento. La inteligencia es independiente del sustrato. Hay un paper académico del año 2001, escrito por un noruego, se llama Nick Bostrom, que el título del paper es ¿Vivimos en una simulación de computadora? Signo de pregunta. Y es como la teoría de si existen civilizaciones extraterrestres, es como un cálculo probabilístico. Y lo que dice en ese artículo es lo que aumentaría las chances de que efectivamente esta realidad en la que estamos inmersos es una simulación, es si logramos probar que la inteligencia es algo que vive independiente del sustrato. Es decir, si puede haber inteligencia más allá del carbón o del mamífero o del Homo sapiens. Y creo que con los últimos sistemas de inteligencia artificial, esa barrera quedó totalmente derribada. La, la GPT-4 o las nuevas inteligencias artificiales generativas realmente derribaron lo que se llama el test de Turing. Tienen un nivel de cognición y de entendimiento equivalente al de un estudiante universitario. Pueden superar cualquier tipo de examinación estandarizada de derecho, de biología, de matemática, de lo que quieras. Y es un momento donde pensar a la humanidad como algo que ya no tiene el monopolio de la inteligencia
cambia un montón de reglas de juego para bien y para mal. No necesariamente quiero ser apocalíptico con esto, pero es como un hito bastante impresionante. Los últimos 2, 3 años desde la aparición de los modelos de GPT, que ya llegan a un nivel de calidad de razonamiento bastante parecida a la de un humano adulto, es revolucionario por donde se lo mire y eso todo indica que va a replantear muchas reglas de juego. Sí, de hecho me cuesta pensar los discursos humanistas, porque si la inteligencia ya no es una cualidad del ser humano y puede ir por otra vía, ¿por qué esa inteligencia debería racionalizar a favor del humano? Y entonces me Sí. cuesta pensar los discursos humanistas qué tienen para dar. Sí, hay un filósofo americano, está de moda ahora en Silicon Valley, que se llama Nick Land, que habla de el capital como una entidad viva y que ya se salió de la caja de Pandora y que estamos medio sujetos a los vaivenes de este tipo de superentidades desde hace tiempo ya. Eh, es medio extraño pensar, o sea, va a haber superinteligencias, va a haber cómo alineás a la inteligencia humana con una inteligencia que está muy por encima del orden de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Eh, Hay mucha especulación alrededor de eso. Al mismo tiempo es una herramienta que, al menos en su uso cotidiano, es bastante accesible para la gran mayoría de la gente, o sea, está a disposición de cualquiera, pero va a generar ciertas capas, porque el que puede pagar tiene tal vez acceso a una mejor inteligencia y al mismo tiempo los que ofrecen los servidores, los que manejan la infraestructura, eso sí, son un puñado de tecnofeudales que tienen serias posibilidades de repente determinar o de influenciar los deseos de gran parte de la humanidad. Entonces ahí hay una discusión muy grande, hay una puja de poder muy grande y que incluso hoy agarrás el diario cualquier día de la semana y te vas a encontrar la pelea entre Lula y Elon Musk o Maduro y Elon Musk. Siempre está Elon Musk metido en el medio, pero me parece que esas narrativas políticas van a ir cobrando cada vez más protagonismo. O Milei dándose un abrazo también con Elon Musk. Es como que hay una especie hay una cuestión muy, muy potente de cómo estas tecnologías están incidiendo en la realidad latinoamericana y del mundo entero. Lo que hay también es un cierto temor ante el desconocimiento y que la inteligencia artificial pueda suplantar ciertos tipos de trabajo. Yo particularmente soy locutora y de repente Sí. me encontré con inteligencia Game artificial over. haciendo Sí. locuciones y decís, bueno, sí, todavía le falta darle un poco a los tonos, quizás, pero sabemos que es una cuestión de tiempo. Sí, yo ahora que volví en avión en Madrid estuve jugando mucho con las IAs que hacen voces. Cloné la voz del presidente, por ejemplo, y le mandaba cosas a mis amigos como que fueran mensajes de Milei, para reírme y demás, pero me impresionó lo fácil que era clonar la voz de alguien. Eh, Como programador también estoy en paro, los Ujú. programadores que vamos todos en la calle. Al mismo tiempo, esto, hay una famosa frase del fundador de Nvidia que hace las palas de esta revolución, ¿no? El que vende las placas gráficas sobre las cuales pasan todos estos sistemas, que dicen, no te va a reemplazar un robot, te va a reemplazar el humano que sabe usar ese robot. Claro. Y a mí como programador, la inteligencia artificial me potenció de forma increíble. De repente algo que me llevaba una semana de trabajo, de repente me empezó a llevar 5 minutos de trabajo. Y en una hora de productividad, de repente termino sacando algo que antes por ahí me llevaba 2 o 3 días o un tiempo más considerable. Es verdad que en algún punto está este elemento de, bueno, ¿qué pasa cuando cobren autonomía? ¿Qué pasa cuando una vez que sean autónomas, después puedan organizarse y puedan construirse como colectivos de inteligencias artificiales? Y como que ese es el panorama que inquieta y que genera, creo que en este momento, más preguntas que respuestas. Está la división en el ecosistema tecnológico, están los aceleracionistas, que son quienes dicen, ya está, ya fue, el humano como es un accidente de la historia, ahora le toca al silicio tomar el control y la rienda de la civilización. A mí las posturas provocadoras me divierten, pero bueno, también tienen una cuota de irresponsabilidad, pues son todos pibitos de 20 años que todo juguete nuevo siempre es atractivo para un niño.
Y después están los doomers, que son los que están diciendo, pongamos semáforos al menos, ¿viste? Regulemos un poco, entendamos por dónde va a ir la partida de todo esto. Me parece que ese es hoy el debate más importante que se puede llegar a dar. Es curiosa la Argentina en el lugar que está dentro de ese debate, con un presidente que se abraza con toda la élite de Silicon Valley, cosa que jamás en mi vida imaginé que iba a haber algo de ese calibre tan cyberpunk ocurriendo en mi propio país. ¿Por qué? Y porque la política argentina siempre fue tecnofóbica. Creo que yo hablé con muchos referentes de la política, de un lado y del otro, y por lo general es una generación, y incluiría al propio presidente Milei también, es una generación generación X para atrás, que no creció, que no es nativa digital, y la generación offline tiende a mirar algo que es una tecnología del Estado, es una tecnología extremadamente sofisticada y compleja, pero que nunca incorporaron. Yo me acuerdo del año pasado, lo entrevisté a Larreta y le pregunté ¿cómo te llevas con la tecnología? Y con todo el cariño del mundo lo digo, me contestó una boludez tan grande de decirme, bueno, juego al Candy Crush cada rato. Y es como, Horacio, no te enteraste. El primero, la mitad de tu electorado tiene menos de 40 años y Candy Crush no va. Y segundo, la tecnología ya no, viste, no tenés que quedar como amigable para la gente, como que no, la tecnología no es lo mío, jajaja. Si hoy no sos un referente político que se toma en serio la tecnología, sos un boludo para la mitad del electorado. Que son los muchachitos que se encolumnaron detrás de Milei en esta vuelta y después se encolumnarán detrás de algún otro referente. Pero me parece que es un tema serio y es un tema importante. Y creo que en esta última elección, la patota digital, la calle digital, hizo mucho más ruido que la calle tradicional. Y terminaron colocando a un tuitero de presidente, un tuitero rabioso, enojado, obsesionado, con 500 likes por día, boludeces, ¿viste? Sabemos cómo es. Lo termina colocando la calle digital, una generación online, que bueno, en la época del partido de la red éramos unos extraterrestres y era un discurso más en los márgenes, de hablar de redes, de participación, de Twitter. Hoy no, hoy es mainstream. Hoy los propios medios de comunicación, ya la pauta publicitaria está pasando por los Olga, los Luzu, que son un poco la reencarnación del Grupo Clarín y de Telefe o lo que sea. Y para mí ese quiebre de que ahora el mainstream es digital es una novedad interesante de estos tiempos, y el político que no entienda eso, bueno, que caerá con los otros dinosaurios con el meteorito. ¿Y tenés alguna narrativa o algún discurso humanista en el mundo que a vos te llame la atención, que no sea la de requerir de un Estado potente para poder regular algo que ya nos pasó por arriba? Es buena la pregunta, porque creo que el planteo de a qué lugar nos toca a los humanos va a ser un planteo muy central. Creo que tenemos la obligación, por naturaleza, de ser quienes preserven la llama de la humanidad en medio de una avanzada que las consecuencias de lo que puede venir con todo esto no las entendemos del todo. Esa es la gran duda que genera la inteligencia artificial. Siempre me acuerdo la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001. Es una película hecha en la década del 60 que imagina el futuro de la humanidad como que vamos a explorar el espacio y las naves espaciales y vamos a ir a la luna y vamos a explorar el universo. Y eso era un poco la proyección de la ciencia ficción del siglo XX. Era como, el futuro es esto. Hoy mirás esas películas de vuelta en el 2024 y es una película sobre la inteligencia artificial. Es como la inteligencia artificial se revela, llega a la conclusión de que los humanos no le son útiles y queda los humanos destruidos por un robot en el medio del espacio. Y al final de la película, el humano aparece como en un zoológico. El humano está como en una mansión, ¿viste? Una pecera ideal para el humano, el astronauta que va envejeciendo. Spoiler alert, perdón. Pero bueno, podemos quedar todos de repente, si tomamos como referencia el patrón de cómo los humanos tratamos a las inteligencias
inferiores, entre comillas, como todos los mamíferos, todos los animales, hay motivo para estar alertado con esto. Entonces yo creo que tenemos una obligación ética, los humanos, de defender a la humanidad frente a esto. No sé, apliquemos las 3 leyes de la robótica Asimov en todas las inteligencias, pensar la gobernanza de la inteligencia, tanto como la inteligencia nos gobierna a nosotros. Al menos a mí lo que más me interesa es, bueno, tenemos la inteligencia artificial, ¿cómo la podemos usar al servicio de la gobernabilidad de organizaciones, de países, de estados, de municipios, de clubes, lo que sea? Pero al mismo tiempo, ¿cómo garantizás que eso no te termine corriendo al coste? Es un flor de problema, pero la verdad que es una tecnología muy potente y puede traer también muchas respuestas a problemas humanos muy interesantes. ¿Y cuáles serían los primeros pasos que si tuvieras que pensar por dónde se debería comenzar para poder hacer esto? ¿Cuáles mencionarías? Yo les voy a contar el experimento que estoy pensando ahora, porque el Partido de la Red fue un primer experimento de democracia digital con las herramientas de ese momento, que era hacer software libre y que pueda ser auditado por cualquiera y que puedas votar online, y lo adoptaron muchas organizaciones y aprendimos mucho con eso. ¿Eso en qué año, perdón? 2012. Pero el problema que tenía eso era que el que controlaba el servidor, el que controlaba la base de datos, el punto central de la plataforma, controlaba la elección. O sea, muy sutilmente podía hacer que vos y tus hermanos y tus amigos se registraran más rápido, y yo podía hacer que como administrador, no, sí, vos te voy a registrar, pero te bicicleteo un poco, y con esa muñeca determinás el resultado de una elección sin que nadie se dé mucha cuenta. Sí. Y eso lo he visto y ha ocurrido con... Entonces ahí fue como, bueno, la centralización, el problema no es que sea de código abierto, eso obviamente ayuda, pero que la centralización tiende a que quienes administran el recurso puedan corromper el funcionamiento de una elección. Años después, para mí el Partido de la Red 2.0 fue el experimento de Proof of Humanity, que fue un protocolo de verificación de seres humanos descentralizado, que era, hagamos el registro de seres humanos descentralizado, usando Ethereum, las redes nuevas basadas en blockchain, donde cada humano controla su identidad, pero ningún humano por sí solo controla todo el registro. Era engorroso, complejo, tenías que subir un video de vos mismo y demás. Fue un experimento de democracia digital muy potente porque votamos más de 100 propuestas, democracia delegativa, donde después hubo una especie de carrera entre 2 superdelegados, yo era uno de ellos y el otro era un francés. El francés de repente metió una granja de birmanos que se empezaron a hacer registros y a darle poder a él automáticamente. Tuvimos que sacar nosotros una ley de delegaciones cuadráticas para que las delegaciones no tuvieran tanto peso. La ganamos, después lo echamos al francés del directorio, después el francés me hizo un quilombo en una conferencia haciéndome un piquete. La rosca. Claro. Y ahí no hay escapatoria. Yo tuve más rosca en Ethereum que en la política argentina. Les puedo asegurar. Esa sí es una cualidad del humano, ¿no? Sí. Y después cuando les ganamos la final a los franceses, tomá, Clement, puto, te ganamos. ¿La inteligencia de actividad rosquea? Bueno, para mí, entonces ahora estoy en la tercera iteración de este problema. La nueva versión, para mí el problema que había, y que hay naturalmente en las organizaciones, es que tenés entornos donde no hay neutralidad creíble. Porque el que administra el canal de Telegram, o el que administra la cuenta de Twitter, o el que administra la tesorería, tiene sus sesgos, su ideología, sus lealtades, y por más que votes una cosa, de repente si el que está parado sobre la tesorería no cree en esa cosa que se votó, la cosa no se ejecuta. Entonces, mi hipótesis hoy es, bueno, ¿qué pasa si hacemos que el Poder Ejecutivo, lo que ejecuta la tesorería, o lo que comunica en Twitter, o lo que maneja el recurso, sea una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial toma decisiones en base a lo que la comunidad debate en las redes, o en Twitter, o en Telegram, o en un canal cerrado, o lo que sea, pero que esa discusión social que ocurra en las redes, que sea abierta y demás, sea como un mega prompt para que después la inteligencia ejerce su juicio. Dice, bueno, esto sí, porque acá debatieron que esto sí valía la pena, esto no, porque ese experimento me interesa hacerlo, a ver si la inteligencia artificial puede corregir un poco la credibilidad de un entorno de gobernanza. Como todos mis experimentos tecnopolíticos, y puede fallar y va a fallar,
que va a fallar de forma espectacular, no sé por dónde, pero me la aplicaría a ese contexto. Pasa que hay una famosa filmina de IBM del año 79, que es bastante conocida y circula en los chats de inteligencia artificial, que dice: nunca le den la responsabilidad de tomar una decisión a una computadora, porque una computadora no tiene sentido de la responsabilidad. O sea, la computadora toma la decisión, dice: maestro, yo soy una computadora. Bueno, algunos humanos también. Bueno, sí, unos cuantos. Es un buen contraargumento ese, la verdad, debo decir, después de cada uno que hubo. Pero bueno, a mí me parece que hay una herramienta muy poderosa con la IA para pensar gobernanza. Obviamente todo siempre aplicado a contextos reducidos y muy experimental, pero me gusta ensayar ese tipo de ideas. Y acá Argentina además es un lugar que es muy propenso a la rosca en general y a adoptar tecnologías. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años con Bitcoin, con Ethereum, con todas estas tecnologías descentralizadas, Argentina se posicionó muy bien globalmente. De hecho, muchos de los capitales que quieren invertir en eso están invirtiendo en talento argentino. Entonces siento que por ahí con inteligencia artificial podríamos explorar algunas ideas. Habrá que ver, es todo altamente experimental y bueno, como decía tú, Sam, puede fallar. La uso cada vez más esa frase. Ahora, también en esta situación puede ser que pase con los ejércitos de trolls, también que incidan un poco y corran la balanza de acuerdo a quien tiene más plata para pagarle a gente o a creaciones de voz para que estén todo el tiempo manipulando ese Sí, tipo de discusiones. mira, dijiste ejército, obviamente no está el gordo Dan y todas estas patotas digitales, ¿no? Pero es circunstancial. Yo creo que hay algo de orgánico ahí, ¿eh? Hay algo, no veo obviamente hay plata en juego, ahora hay auspiciantes, hay streamings, qué sé yo, hay un negocio. Y el negocio del fanatismo siempre a algunos les genera plata y les beneficia. Em, bueno, cada uno tendrá su honestidad intelectual. Yo creo que el problema del fanatismo es que en algún momento determinado perdés la honestidad intelectual, cuando es todo lo que dice el líder, y el líder te va a mandar a tirarte por el balcón algún día y bueno, te va a sacar del balcón. Pero hay algo muy orgánico en todo eso. Yo creo que hay mucha gente que logró canalizar un enojo colectivo en una reacción a otra cosa, tal vez una reacción. Los virgos ahora están enojados con las feministas de antes, que estaban enojados con los machitos de antes, como un péndulo con eso a nivel social. Pero hay algo mucho más tétrico todavía. Yo estoy viendo ahora de repente en las redes todos los días algún video de drones en el medio del terreno de batalla en Ucrania, que atacan a los soldados que están como desesperadamente corriendo y el dron que va ti, 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 como un mosquito y ¡pum! Le vuelve el soldado. Entonces, O los Vipers, como pasó hace o unas semanas. lo que pasó con los Vipers, o lo que pasó con los walkie-talkies, como de repente la inteligencia al servicio de la maldad está. Y el riesgo que tiene esto es que el dron es algo barato de hacer, no es algo caro de hacer. Antes la bomba atómica, bueno, y tenés que tener acceso a uranio y a un montón de conocimiento que no es accesible para cualquiera. No cualquiera puede hacer la bomba atómica y eso es mucho más fácil de regular. Un dron que vuela y te explota en cualquier lado, o un Viper, que nadie sabe por dónde fue que entró, le pusieron bombas a 4.000 Vipers en el Líbano, y eso es mucho más espeluznante. Y ahí eso preocupa también, porque eso es la tecnología transformada en arma, y que realmente es algo que no está ya en el flanco de lo regulable. Bueno, muchas veces los políticos creen que pueden regular hasta la fuerza de gravedad, y no, hay cosas que no se pueden regular, que son naturalmente libertarias, en el sentido de que cualquiera que las usa las puede aplicar. Y eso a mí me asusta bastante, ese panorama. Pareciera que usada para la maldad o usada para maximizar la participación ciudadana, hay gente que va a quedar afuera por cómo suplanta puestos de trabajo, y siento que es una revolución, no como la industrial que requería mucha mano de obra, sino como quizás requiera mano de obra calificada. Vos tenés una propuesta para Sí, poder contener toda la situación de trabajo. una epifanía reciente que tuve con respecto a la humanidad es que creo que se puede sintetizar
los problemas que estamos viendo no solamente en Argentina, sino en todos los países en general, en alguna fórmula del estilo, no sabría bien cómo expresarla matemáticamente, pero que básicamente las sociedades están eligiendo o migración o robotización, es decir, o abro mis fronteras y acepto que vengan migrantes a trabajar y a hacer todo tipo de tareas y a desarrollarse en mi país, o apuesto a la robotización y a la baja de costos. Con la migración vas a tender a tener inflación, porque vas a recibir una masa de migrantes que va a requerir salud, educación, servicios, transporte, etcétera, por lo cual tenés que desarrollar infraestructura y si las cuentas no te dan, probablemente tengas que imprimir billetes, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. Argentina ha sido muy amigable a la migración. Hemos sido siempre como nuestra constitución, el preámbulo, ¿no? Los habitantes del mundo que quieran venir. A mí me encanta eso en la Argentina. Yo soy cero de la frontera cerrada. Me gusta mucho que seamos un país abierto. Pero bueno, eso tiene un correlato de que, bueno, hay que generar el problema inflacionario, genera el problema de emisión. La contrapartida es que tenés la robotización o la automatización, la inteligencia artificial, que el precio de eso es el desempleo. O sea, está bien, cerrás tus fronteras, lo haces todo con robots. Los robots o la tecnología, cuando vos mirás las variables de inflación, lo único que genera deflación son los electrodomésticos, los productos tecnológicos, todas las cosas son medianamente automatizadas. Eso es lo único que genera baja de precios. No hay otra cosa que baje los precios. Entonces, pero esa baja de precios viene acompañada del desempleo. Entonces, el mundo es, o tenés migración pero tenés inflación, o tenés robotización pero tenés desempleo. Eso es un poco, en esas 4 variables, puedes más o menos describir lo que está pasando en Estados Unidos, donde tenés una masiva migración de los salvadoreños, los mexicanos, los guatemaltecos, todos los que están entrando por el sur. Al mismo tiempo tenés la robotización, la automatización que propone Silicon Valley. Lo tenés a Elon Musk pidiendo fronteras cerradas, aliándose con Donald Trump. Tenés a los demócratas que dicen, no, abramos nuestras fronteras, que entre más gente, porque eso nos va a traer votos. Pero al mismo tiempo están los dramas de inflación. Más o menos en esas variables se maneja todo. El trabajo está como en el centro de la cuestión. Y la verdad es que es un escenario, yo siento que hay como una manta corta en las sociedades, donde tenés que decidir un poco más de esto, un poco menos de esto, pero en los países grandes, en los países complejos, en los países con un montón como el nuestro, que tiene muchas geografías, muchas complejidades y muchas realidades, la manta es muy corta y vos tenés que, viste, Argentina es muy, los 90 era desempleo al mango, cero inflación. Los 2000 hasta ahora fueron mucha inflación, bajísimo desempleo. Y en esa manta corta nosotros la conocemos bien. Entonces es una decisión que no parece tener una respuesta evidente o una solución que satisfaga a todos los actores. El conflicto es inherente y natural al proceso. Pero bueno, también hay que pensar, los apologistas de la inteligencia artificial, línea Elon Musk, lo que dicen es, si nos imaginamos el día de mañana un mundo con miles de millones de robots, para el 2050 esto tranquilamente podemos ver androides haciendo todo tipo de cosas en todos lados con bajos costos. Eso hasta puede replantear por completo lo que entendemos por una economía y lo que entendemos por el trabajo del rol que ocupa en esa economía. Algunos son los audaces al punto de hablar de una sociedad de post-trabajo o post-trabajo humano. Tal vez el proletario de hoy se ha visto como hoy vemos al esclavo de ayer. Siento que es una cuestión que va a entrar muy en tela de juicio. Yo lo que trabajé en su momento fue la criptomoneda de Luby, que fue un experimento de ingreso básico universal hecho con Ethereum. Creo que fue la redistribución de riqueza más grande que ocurrió en el ecosistema de Ethereum, que es un ecosistema donde hay jugadores muy poderosos, como Vitalik, que fue uno de los principales usuarios de Luby. En ese experimento, a un universo de 20.000 personas, la gran mayoría en Sudamérica y también algunos en el sudeste asiático, gracias al clientelismo que hicieron en Birmania, de repente hubo mucha adopción de este tipo de instrumento y mucha gente se benefició, pero obviamente en un experimento que habría muchas variables económicas a considerar. Funcionó muy bien cuando el mercado estaba así, cuando el mercado corrigió, dejó de funcionar.
El día de mañana se podrá pensar mejor, pero incluso hay quienes dicen que la inteligencia artificial, la plusvalía que puede llegar a generar, esa plusvalía se podría socializar bajo un esquema de ingreso básico universal, usando cripto y que sea desintermediado y sin pasar por el Estado. Me parece que hay algo ahí, pero bueno, es todo muy, muy experimental todavía. Sí creo que muchas de estas discusiones incluso se remontan al siglo XIX. Si uno agarra de las cosas que hablaba Marx, en algún punto él miraba el mundo de la post-industrial, donde se genera tal abundancia, tal capacidad de generación de bienes, que bueno, después había que plantear alguna suerte de socialización de esos bienes de forma más igualitaria, porque las desigualdades son inherentes a esos procesos de generación de abundancia. Y con la inteligencia artificial lo estamos viendo, o sea, es un puñado de gente la que realmente mueve la agenda de la IA. Y el avance tecnofeudal versus las soberanías nacionales es algo que acá en Argentina es muy tangible también. O sea, WorldCoin está escaneando el iris de la gente, pasándose por arriba cualquier esquema de identidad que use el Estado Nacional. Y eso podría ser visto como una forma de colonialismo digital. ¿De qué se trata eso? Porque los podemos encontrar en cualquier estación de subte, Sí. shopping, pero no hay mucha información. A mí me resulta asombroso el nivel de llegada que tuvieron a la base de la pirámide en todas las provincias de Argentina. Me han llegado mensajes de todo tipo. Ellos apuntan a... WorldCoin es una empresa privada, eso ya es de por sí una alarma, no es un protocolo abierto, no está hecho con código abierto, no es fácilmente auditable. Es una empresa privada con capitales privados que están identificando a la gente usando el iris. La razón por la cual usan la biometría del iris es porque es lo único que escala a miles de millones de personas. Las huellas digitales sirven para cientos de millones de personas con suerte, pero el iris escalaría potencialmente a toda la humanidad. Dicen que es una prueba de cero conocimiento, es decir, se identifica que vos tenés un registro en la base de datos, pero no cuál de ese registro es el que te corresponde con el tuyo. Eso está muy bien desde el punto de vista de la privacidad. Pero bueno, una vez que tu iris queda pegado a un sistema, vos después no podés negar que sos parte de ese sistema. Y si eso cae el día de mañana en manos de una dictadura o en manos de otro tipo de cosas un poco más siniestras, que no deberíamos descartarlo jamás, porque el mundo se mueve entre democracias y dictaduras, y Argentina se ha movido entre democracias y dictaduras. Si bien venimos con una racha espectacular de 40 años, el riesgo siempre está, sobre todo con tipos como el que están ahora. Pero, bueno, hay que... eso yo lo veo un poco como una avanzada de la tecnocracia de Silicon Valley, que se pasa por el traste un poco las reglas de convivencia de Argentina, que tiene su propio sistema de identidad, su propio sistema para poder movernos en sociedad, que es el DNI, que es uno de los pocos países que lo tiene bastante bien implementado en general. ¿Qué es lo que podrían hacer en sí con tener tu iris escaneado? Bueno, Edward Snowden dice que la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas es la identidad. O sea, cualquier hackeo que vos veas es de alguna forma u otra una suerte de suplantación de identidad o alguien que tomó control de las credenciales de alguien. La identidad es algo extremadamente sensible. Un buen sistema de identidad te permite hacer un montón de cosas. Puedes hacer un sistema de crédito en base a la reputación de la gente, puedes hacer sistemas democráticos. El problema de WorldCoin es que yo no sé si Andreessen Horowitz o la CIA controlan 20 millones de identidades y después te voltean cualquier elección como se les canta el orto. Porque tranquilamente eso puede suceder y yo no tengo forma de auditarlo. Esa es la gran crítica que yo les hago. O sea, yo no puedo auditar si todos los humanos que están ahí son reales, existen y los puedo verificar. Entonces, si vas a hacer un registro de identidad, tiene que ser un registro donde cualquiera lo pueda auditar. Y cualquiera pueda tener la certeza de que en ese registro no hay robots duplicados, agentes de la CIA. Entonces yo lo de WorldCoin, ojo al piojo. Está bueno el oro, re futurista, le están dando a la gente plata, la gente necesita de esa plata. Lanzaron en países como Argentina, India, Kenia, Indonesia, son todos países tercermundistas, con leyes laxas, con poca legislación sobre la protección de datos, y están sacándose provecho de poblaciones vulnerables.
poblaciones vulnerables que 100.000 pesos le hace la diferencia ¿viste? Y es dinero con el cual han ido comprando y captando esas voluntades. Entonces, ahí hay un problema. No lo están implementando en Nueva York o en Londres, con gente que más o menos puede estar medianamente informada sobre de qué se trata. Entonces ahí hay un tufo en eso. Justo acá vienen, ¿viste? En esta especie de Argentina cyberpunk, es llamativo. Pero bueno, estas son las batallas. La identidad es la forma de controlar a la gente. Hoy la identidad que usamos en Internet, todos nos estamos autenticando mediante el pasaporte que nos da Google o Facebook. No sé si hay alguna de Microsoft, pero o te autenticás con tu Gmail o te autenticás con tu cuenta de Facebook y se acabó. Y la verdad que esos son pasaportes de la Embajada de Estados Unidos, no son pasaportes soberanos. Y cada movimiento que haces en Internet está traqueándose con estas cookies, este capitalismo de vigilancia, donde estamos perdiendo agencia. El usuario pierde agencia sobre... Vos de repente te despertás un día y sentís el deseo de votar a determinado candidato y por ahí ese deseo fue moldeado por el rayo peronizador de TikTok o de Twitter o de la red social de turno que todos los días está viendo a dónde navegás, a dónde te metiste, qué estás escribiendo. Y en base a eso te recomiendan contenido, te generan contenido que te indignás cada vez más. Empezás a seguir a gente que se indigna igual que vos, no seguís a los que piensan un poquito distinto y te empezás a radicalizar en tus posturas. Y bueno, acá estamos, ¿viste? Con candidatos o con una polarización en todos los países que pareciera ser irreversible, porque la gente está como muy fanatizada por un lado o por el otro. Ahora en las elecciones en Estados Unidos la situación está tan polarizada como lo estuvo en los últimos 10 años. Y después lo ves en los votos del Congreso americano. No tenés votos bipartisanos ya. No existe más. Algo que en la década del 80, más o menos, algunos consensos podía haber. Eso ya no existe tampoco. Entonces, todo tiende al divide y reinarás. La polarización. Claro. ¿Ves algún producto nacional que te llame la atención en cuanto a innovación? Que digas, hay que seguirlo y cuando tengamos un estado razonable, bueno, acompañarlo. Bueno, Argentina tiene como sectores muy talentosos, muy virtuosos. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en Argentina en materia cripto fue interesantísimo. En su momento Decentraland, por ejemplo, que era un mundo de realidad virtual, que corría en el browser para que pueda correr en cualquier tipo de máquina y innovaron con esta idea de parcelas de tierra virtual expresadas como NFTs y generaron un mercado con eso. Innovaron un montón en el lenguaje de cómo constituir o cómo construir un proyecto abierto de realidad virtual, de ecosistema digital, muy ambicioso, al punto tal que Facebook les empezó a robar bastantes ideas, pero que fue hecho en Argentina y que compitió globalmente y que lideró en el bull market del 2021, que parece como 3 siglos atrás, pero que fue como un fenómeno digital autóctono argentino que compitió globalmente. Después tenés... Argentina ha sido un país capaz de producir unicornios tecnológicos, empezando por el más grande de Latinoamérica, Mercado Libre, que más allá de los sesgos ideológicos que pareciera tener su fundador en Twitter todos los días, es una proeza en sí mismo que le representa a la Argentina un activo muy importante en su soberanía cognitiva. Es decir, yo prefiero que seamos un país donde los productos y el comercio ocurren en una plataforma que está dirigida y creada por intereses más locales que venga Amazon o que venga Walmart o que venga algo que al final del día su corazón... Podemos tener un montón de opiniones sobre Galperín, pero lo que evidentemente le importa y mucho a la Argentina, más allá de su opinión política, o sea, es alguien que está todos los días, estaría bueno pagar por ahí un poco más de impuestos, ¿no? Pero en algún punto me parece que tenemos que valorar la capacidad de crear unicornios. Globant, por ejemplo, también es una gran fuerza de trabajo, una compañía argentina que se expandió por el mundo, que el año pasado compró una compañía en Francia con más de 1.000 empleados. Y son el capitalismo argentino, el sector tecnológico hoy es el 7% del PBI del país, debería ser estratégico que ese 7% crezca un 20% hacia el final de una administración, porque es un sector que no va a estar afectado por los vaivenes climáticos,
es un sector que está incentivado a alfabetizar y a educar a la gente, porque todos los que trabajan en ese sector tienen que tener capacidades intelectuales relativamente altas, y es un sector que está construyendo el futuro, literalmente. Entonces, yo soy muy fan del sector tecnológico argentino. Creo que es algo que hay que, es una de las fuerzas que tenemos que hay que saber destacar y poner en valor, que tiene un nivel de protagonismo impresionante en América Latina, que tiene un nivel de protagonismo más moderado a nivel global, pero que ha pegado algunos hits, algunas canciones, algunas bizarrapeadas ha pegado, y que está muy ligado a las nuevas generaciones, a las generaciones que son mayoritarias ya. La mitad del padrón electoral tiene menos de 40 años. Entonces, y estas generaciones, está bien, vieron un generación X como Milei, que más o menos les entretuvo, pero me parece que el día de mañana incluso tienen que venir liderazgos de esa nueva generación más online, más digital, y esos liderazgos seguramente van a poder empujar mucho más inteligentemente la innovación en nuestro país. Sí, yo te quería preguntar, disculpen, pido disculpas por la voz que estoy medio tomado, pero te quería preguntar por la Argentina, por el futuro. Si vos tendrías que prontear la Argentina en 10 años, ¿cómo te la imaginás? Qué pregunta. Bueno, Argentina tendría... Primero es un país enorme, o sea, es octavo país más grande del mundo, séptimo sacando la Antártida, que también es nuestra, así que si sumamos la Antártida quizás seamos el más grande del mundo. Pero Argentina, yo anhelo que tenga, que realmente el motor del país deje de ser tanto la soja o la Argentina primarizada, y que empiece realmente a desarrollarse una Argentina aprovechando, ahora tenemos una ola muy grande con la informática, muy grande con la inteligencia artificial, con un potencial inmenso. Ojalá logremos desarrollar una industria que se destaque globalmente, que tenga como el mismo prestigio que tiene Silicon Valley, pero que venga del sur para el mundo. Y me encantaría que Argentina pueda relucir ese tipo de talento, porque la materia bruta está, el talento está. Lo que no está es el capital, y lo que hace falta es infraestructura. Vos, por ejemplo, en Vaca Muerta hoy tenés una inmensa capacidad de generación de energía. Esa capacidad de generación de energía genera mucho desperdicio, como el gas de flaring. Ese gas de flaring ya se usa para minar Bitcoin, por ejemplo. Entonces me encantaría que el Bitcoin, Argentina tenga un gesto de soberanía y que pueda animarse a tener reservas en Bitcoin en sus arcas públicas, porque eso sería emanciparse del dólar, sería emanciparse del Fondo Monetario Internacional, emanciparse de un montón de chantadas del siglo XX que la verdad que no nos han ayudado en lo más mínimo y nos han tenido como ahí contenidos de nuestro verdadero potencial. Entonces, yo soy muy pro de realmente el Bitcoin. Creo que es lo único que tiene verdaderas chances de desplazar al dólar como instrumento de reserva de valor a largo plazo, por lo cual en 10 años una Argentina que tenga un 5 a un 20% de sus arcas en Bitcoin sería como muy atractivo para mí. Lo podríamos minar usando los recursos de energía que tenemos en Vaca Muerta, no hay que salir a comprarlos al mercado. Me gustaría una Argentina que tuviera una computadora cuántica, que desarrollara como capacidades informáticas con mucho impacto, como puede ser ese tipo de tecnología. Que no quedemos primarizados simplemente siendo data center para el resto del planeta, sino que realmente podamos generar innovaciones. Y creo que hay muchos de ese tipo de discursos que en la Argentina del siglo XX, el peronismo creo que intentó en algún momento industrializar, desarrollar, y se chocó contra la oligarquía del campo, y quedó como medio trunco esa experiencia política, pero me parece que hay que repensar desde las ópticas del siglo XXI, bueno, ¿dónde está ese potencial argentino? Que no podemos depender de la soja toda la vida, si no estamos condenados a algo que no está acorde a la altura de un país que sale campeón del mundo, que te mete un corredor de Fórmula 1 de 21 años que tira guiño por todos lados y se roba todas las cámaras, que produce cine que gana premios Oscar, que produce científicos que ganan premios Nobel. Y creo que somos un país que está en la periferia de todo. Vos corres la simulación de computadora donde se tiran todas las bombas atómicas, explota todo el planeta, menos Argentina, porque estamos justo lejos de todo.
Los australianos se morfan una bomba atómica que explota ahí por Japón o por China y se complican. Nosotros estamos lejos, realmente lejos de todo. Eso es una verdadera virtud en un territorio de Sudamérica que ha tenido mucho pacifismo puertas adentro, más allá de alguna toreada que podamos tener en el partido de Copa América. Es una región pacífica, que está lejos de los conflictos, que está lejos de las bombas, con una población abierta al mundo, muy cosmopolita, muy amigable, con una cultura muy amorosa, si se me permite usar esa palabra, porque viviendo en Europa, donde son todos viejos, o en Estados Unidos, donde son todos androides, francamente, elijo al argentino una y otra vez. Así que yo soy optimista, yo soy re optimista con la Argentina. Creo que los únicos pesimistas con la Argentina somos los argentinos a veces, porque somos así, exigentes, competitivos, pero la veo bien, la veo bien. Vamos llegando al final de esta conversación que da para que dure muchísimo más, pero vamos a tener una segunda parte porque esto sigue en avance, así que vamos a tener siempre temas para seguir conversando. Pero para finalizar, pensando en el ciudadano a pie, en el laburante que quizás se siente ajeno a este tipo de áreas, ¿qué crees que se puede llegar a hacer para hacer un uso eficiente de la tecnología y aportar también a este desarrollo? Querido argentino que estás ahí mirando, si no puedes con ellos, úneteles. Yo estoy haciendo mucho en los equipos que trabajo y demás. Anímense a incorporar el hábito cotidiano de usar inteligencia artificial. O sea, evidentemente es una tecnología que es relativamente accesible para cualquiera que tenga un teléfono. Como ha ocurrido con las criptomonedas, es verdad que tiene alguna complejidad y requiere aprender, ¿viste? Algún tutorial de YouTube por ahí hay que mirar, pero por lo general son tecnologías que quien las incorpora se va a volver más competitivo, va a tener más creatividad, va a poder, donde antes hacía un proyecto por ahí puede hacer 5, y la verdad es que yo creo que si nos amigamos con la tecnología, después podemos tomar protagonismo con ella y creo que nada, al ciudadano de a pie yo le diría que se anime a jugar, primero de todo jugar con estas herramientas y con el juego uno termina descubriendo después para qué sirven realmente. Muchas gracias por venir. Un placer. Santiago Siri en Paritarias Libres, Acordando con Ideas.